Un muy buen día. Vamos a seguir hablando acerca del tiempo y vamos a hablar muy rápido porque el tiempo se pierde y usted sabe que el tiempo no se puede recuperar. Bueno, empezamos con esta enseñanza, abrimos el libro de Eclesiastés, capítulo 1, del versículo del 1 al 8. Y nos quedamos después en el 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, en el cual Pablo nos dice que que insistamos en predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque se amontonarán, dice, falsos maestros que hablarán conforme a su propia concupiscencia. Entonces vemos esto, la preocupación de Pablo, lo que iba a pasar en un futuro, en ese tiempo que se tenía que acercar, que lo estamos viviendo hoy en día. Esto que dice Pablo ocasionó incluso la división de la iglesia, en los cuales han salido muchas religiones. Y todos hablamos una verdad, pero ya no absoluta, sino una verdad dividida. Dividida porque está dividida la verdad de Cristo en medio de las religiones, en medio de las tradiciones muchas veces de los hombres, e incluso en medio del mismo evangelio que nosotros muchas veces nos jactamos de decir que tenemos la verdad. Y es que toda y cada una de las religiones, incluso sectas religiosas, se jactan de tener la verdad. Y fíjese que esta división causa división en la misma división. Porque usted verá en una religión católica incluso está dividida también. Hoy en día ellos están buscando diezmar. Porque se han dado cuenta de la verdad absoluta. Pero eso no es todo. En el evangelio los pentecostales incluso también están divididos. Y no se han dado cuenta de la división que han ocasionado por la concupiscencia, porque están caminando de acuerdo al corazón de la gente, conforme ellos han entendido, conforme ellos les han enseñado y conforme a ellos les gusta el evangelio. Y es que así se ha llevado este evangelio, en el cual cada cual quiere hablar conforme se les ha enseñado, sin importar lo que Dios piense de esto. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que dar cuenta. O sea, yo incluso hablando aquí tengo que dar cuenta porque Dios ya lo ve como mi evangelio. En el momento que Dios me muestra la palabra, me enseña la palabra, Él lo ve que es mi evangelio. Porque de acuerdo como yo lo dé, yo voy a tener que dar cuentas a Dios. Ahora usted póngase a pensar que si nosotros seguimos a un ser, este ser es Dios, ¿por qué tenemos diferentes modos de pensar? Es por aquello que dice Pablo. Por eso dice, insta la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, insiste, no te calles. Hay momentos que uno habla tanto la palabra de Dios que cuando la gente ya está cansada, dice, ahí viene, dice. Ya viene el aleluya. Y no puede dejar de hablar, solo quiere hablar de eso. Pero ellos no se dan cuenta que ellos insisten en lo mismo. Siempre lo mismo y lo mismo. Sin contar que muchas veces son palabras obscenas y sucias que llegan a lo mismo. Es más, cuando yo veo una película o una novela, yo me quedo viendo con la gente que está a mi alrededor, especialmente mi familia, y yo le digo, va a pasar esto, y pasa. Va a pasar esto, y pasa. Va a pasar esto, y pasa. Y me llegan a preguntar, ¿qué? ¿Ya te viste la película? No, le digo, sino que son las mismas escenas con diferentes actores. Todo se repite. Así es esta vida también. Por eso dice las Escrituras en el mismo Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del cielo. Y a veces le digo, mira, los políticos, lo mismo es lo mismo. Siempre se viven quejando de lo mismo. Insta la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios preocupado por esta humanidad. Y es una preocupación de Dios para esta humanidad. Que nosotros insistamos en predicar la palabra y que no callemos. Y te la voy a mostrar humanamente. Es como el padre que tiene un hijo que es insoportable en su casa, ya mayor de edad muchos de ellos, otros menores de edad, pero son insoportables.
Y el padre, más que todo la madre, ¿sí? Más que todo, muchas veces las madres, sinceramente, porque es así, muchas veces más las madres, se preocupan tanto por su hijo que ella insiste, pero mi hijo, ¿por qué haces esto? Y mi hijo, viene el hijo y muchas veces otra vez con el mismo sermón. Todo un siempre lo mismo. Y es que todo un siempre tú te portas igual. De eso no se dan cuenta. Entonces la madre siempre preocupada va a estar insistiéndole que el hijo cambie. Por eso dice el apóstol Pablo, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Incluso yo le digo a la gente, disculpa lo que te voy a decir, incluso si así estés en el baño, sin importar qué estés haciendo. No es que tiempo de descanso, en ese tiempo de descanso, es que son las 2 de la mañana, en ese tiempo, a esa hora llegaste, a esa hora te voy a hablar. Porque así muchas madres, cuando no llegan su hijo a la hora que es, se quedan a veces a las 2, 3 de la mañana esperando a que su hijo llegue a recibirlo. ¿Qué pasó? ¿Qué te ocurrió? Y empieza el sermón de siempre, como ellos dicen. Pero es por el bien de él. Insiste, insta, a tiempo y fuera de tiempo. Sin importar el lugar, en las condiciones en que nos encontremos. Que prediquemos la palabra. Que insistamos en la palabra. Tal fue la preocupación del Padre, el Celestial, que mandó a su Hijo a esta tierra para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros veamos en Cristo al Creador de todas las cosas, al Padre. Y Él no escatimó en entregarlo. Y después lo hizo responsable a Él de todo lo que ocurría aquí, cuando estaba en la cruz. Cuando ni Cristo mismo, yo no sé si no entendía, pero Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no se esperaba el abandono del Padre, porque ya era la responsabilidad de Jesucristo. Aquí en la tierra tuvo una responsabilidad que la cumplió a pie de la letra. Por eso le digo que nosotros somos responsables de lo que damos, del evangelio que predicamos. Nosotros vamos a tener que dar cuenta. ¿Y por qué el Padre se separa de Cristo en ese momento? Lo deja y Cristo se siente abandonado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque llevaba todo el pecado de este mundo. El Padre no soportó ver la carga que llevaba Él. Y era su responsabilidad incluso llevarla Él solo, para darle todo a Él, porque dice las Escrituras que en Él fueron creadas las cosas, en Él y para Él. Hoy nos toca a nosotros ser responsables de este evangelio, y lastimosamente tantas divisiones diciendo, yo tengo la verdad, todo el mundo se cree la verdad y el equivocado soy yo. Y más que todo cuando no eres conocido. Por ahí un pastor cristiano predicó algo y al gobierno le molestó y cogieron las redes sociales y... Pero estas cosas de un evangelio limpio y transparente no es compartido. Es porque no soy conocido. Pues eso es lo que quiere Dios. Quiere ya unir a su iglesia, quiere estar llamando a sus hijos. Porque la iglesia de Dios está dividida. Pero hay corazones dentro de estas congregaciones, de estas denominaciones, incluso de las religiones mismo, que Dios va a tener que sacar a su iglesia. Y es que Dios no quiere 7 iglesias, como dice en el Apocalipsis. Dios viene por una sola iglesia. Y esa sola iglesia está en tu corazón, dependiendo de cómo tú andas. Sin importar en qué iglesia estés metido. Más que todo, los hermanos evangélicos tienen que aprender a despertar. Quieren que hablemos conforme ellos quieren. Y las cosas no es así. Hay división en la iglesia. Jesús viene por una iglesia. Y es tiempo que despertemos nosotros. Que empecemos a buscar verdaderamente la verdad absoluta de Dios. ¿Y por qué se está dando en estos tiempos palabras como esta? Porque son los últimos tiempos.
Y ya el pastor de las ovejas manda a recoger a su rebaño. Quiere recoger a su rebaño. Quiere juntar a su rebaño. O tal vez están esperando que vengan los ángeles. Sí, porque la iglesia, la Biblia dice así, que los ángeles se encargarán de separar la cizaña del trigo. Pues ahí va a ser, es tarde. Y te estoy hablando para que salgas de donde te encuentras. No importa qué tan bonita sea tu iglesia, porque más bello es lo que te ofrece Dios que la belleza terrenal de aquella iglesia. Así sea un palacio de oro sólido, de perlas preciosas que te echa tu iglesia. Eso no le importa a Dios, porque lo más bello que está viendo Dios es un corazón conforme a la voluntad de Él, que camine conforme Él quiere. Eso es lo que está viendo, sin importar que estés en una iglesia de caña, si es posible. Iglesia, es hora de que despiertes, de que te mantengas firme. Por eso digo, ¿en qué invertimos el tiempo? Nosotros en estos tiempos, ¿en qué lo invertimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en estos tiempos? No podemos caminar conforme a la voluntad de nosotros. Porque aunque nosotros creamos tener control de nuestra vida, por más bien que nos portemos, es conforme a la voluntad de Dios que tenemos que caminar aquí en esta tierra. El mundo se pierde. Y todo va a volver a ser hecho nuevo. Tal fue el amor del Padre que dio a su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios. Y nosotros estamos muy conformes, muy tranquilos, siempre agradeciéndole a Dios y no hacemos nada por Él. Porque lo más importante de Dios es que prediquemos la palabra, que la llevemos. Y qué pena que muchas veces esta tecnología, esta ciencia nos quite tiempo. Y tenemos tiempo para todo menos para Dios. Incluso trabajamos tanto que nos excusamos en el trabajo para no tener tiempo para Dios. Mucha gente sale a las 8 de la mañana, otras salen hasta las 5 de la mañana de su casa y dejan a sus hijos dormidos porque van a trabajar. Y llegan a su casa a las 8 de la noche o 9 de la noche y encuentran a su hijo dormido. Tal es el caso que los hijos más conocen al tiendero, al de la esquina, al vecino, a la vecina, que a su propia padre o madre. O a la nana lo conocen más, porque ellos no tienen tiempo para darle tiempo de calidad a sus hijos, para pasar con sus hijos. Y tienen como excusa el trabajo, que es necesario trabajar. Y muchas veces sacándoles en cara a los hijos que a ellos no les falta nada. Cuando les falta lo primordial, que es el amor de ellos mismos, claro, lo hacen por amor. Pero ellos no sienten un amor en las cosas materiales, sino en ser tomados en cuenta. ¿Y qué más? Muchos tienen tanto trabajo que una persona se me jactó a mí, ya mayor de edad. Dice, yo paso 17 horas en la computadora. Imagínate. 17 horas en la computadora. El día tiene 24 horas. 3 y 4, 7, y tienes que dormir 8. ¿Cómo vas a tener tiempo para tus hijos? Son esclavos, son esclavos del trabajo.
Y otros pasan en la computadora, en internet, todo el día. Que hacen ese sitio donde están sentados, su dormitorio, su sala, su comedor, y quieren hacer hasta el baño ahí mismo porque no se quieren despegar de ahí. Personas que llegan y tienen su sábado y domingo libre y no tienen tiempo para atender a su familia, porque muchos andan comunicándose con otras personas y otros andan jugando a aquel juego que ha salido, Free Fire, todo el día jugando en ellos, y otras clases de juegos que hacen, y no se dan cuenta de lo que están perdiendo. Y cuando lo pierden, viene el arrepentimiento de querer recuperar aquello perdido. O como yo digo, lo peor, o querer recuperar aquel tiempo que lo perdió, porque a él le dio la gana, porque se le llamaba la atención, se le decía. Por eso digo, ¿cómo estamos criando a nuestros hijos nosotros hoy en día? Que el trabajo nos esclaviza y no nos da tiempo, ni como padre, ni como hijo, ni como esposo, para con nuestra familia, ¿sí? Y lo más bonito es de todo esto, que le empezamos a echar la culpa a todo el mundo. Todo el mundo tiene la culpa, menos él. Todas estas cosas nos quitan el tiempo. Jesús andaba con gente distinta a nosotros. Ladrones, publicanos, toda clase de personas, ¿sabes? Y yo también andaba con toda clase de personas. Pero Jesús, cuando estaba ahí, no perdía su tiempo. Él predicaba la palabra. Ponía los puntos sobre las i y las comas donde tenían que ir. O sea, Jesús tenía una buena ortografía y una buena caligrafía, que no se puede decir, no entiendo este hombre. Y es que así debemos de caminar nosotros, como Jesús, sin faltas ortográficas, con una buena caligrafía que la gente entienda. Los escribas de ese tiempo de Jesús lo criticaban porque andaba con ellos. Mas Jesús le decía, vayan allá, ¿sí? a la cátedra de Moisés, vayan, oigan todo lo que dicen, hagan todo lo que dicen, pero no hagan todo lo que hacen, porque ellos dicen y no lo hacen. O sea, sus predicaciones, sus enseñanzas eran contrarias a la vida diaria que llevaba. En cambio Jesús no. Se podía leer perfectamente su caligrafía y la podemos leer hoy en día. No es como aquel hombre un día me manda a depositar una plata y yo vi que ahí había un 4 y le pongo tanto, decir tal cantidad, y después llega, no, que yo te... No, porque aquí no, es que ese no es el 4, le dice, ese es el 7, perdón, ese es el 7. Es que yo lo hago así. Perdón. Muchos quieren hacer la E al revés, el 3 al revés. Y quieren que nosotros los entendamos, que ellos son así. Y es que en el Evangelio nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. No podemos virar las cosas. Maestros conforme a su concupiscencia, conforme a su estilo de vida, conforme a lo que tiene por dentro, se deja llevar por la carne, se deja llevar por el mundo, se deja llevar por el diablo. Eso ha ocasionado esta división de la iglesia, tanto de las religiones como de las denominaciones. Porque aún en el Evangelio, yo soy pentecostal, yo soy aliancista, yo soy metodista, yo soy bautista. Todo eso es división. Todo eso hace daño al cuerpo de Cristo. Todo eso parte del cuerpo de Cristo.
Y escúchalo a ellos. Ellos tienen la razón. Y tú contento en esa iglesia. Mira, cuando hablo aquí trato de hablar de cosas no muy profundas en las cosas de Dios, para no confundirte. Porque no tengo tal vez tanta elocuencia, tanta elegancia para hablar. Pero hay cosas muy ocultas de Dios que hay que hablar. Pero me las aguanto para que no salgan. De ver cómo está este mundo. Pero poco a poco lo voy a ir suave. Como yo digo, se las voy a mandar con anestesia. Porque si las hablo todas de golpe van a decir, no, eso fue una pequeña. Pues después las vas a ir reuniendo todas. Y es más, ya he hablado aquí y no te has dado cuenta. Y si te has dado cuenta, gloria a Dios. En este mundo hay maestros, escritores, conferencistas, famosos, que promueven su conocimiento. Y utiliza exactamente todo y cada uno de los medios de comunicación. La prensa escrita, la televisión, el internet, los utilizan. Gente que habla conforme a su vida diaria en el mundo. En las universidades, en las escuelas, en los colegios, que te enseñan cosas que te dices, que como cristiano dices, están mal. En que ellos creen, por decir, en la evolución del hombre. Y que su verdad no es absoluta. Y que tú tienes que decir, es verdad. Que somos descendientes de aquel animal. Y yo pensando así, pero ni las especies, ni los perros, ni nada tienen evolución. Y si tú ves un animal diferente es porque ellos lo hacen. Científicamente, con experimentos, que cogen una raza de perro con otras diferentes, y ellos provocan todo esto. Pero Dios no lo hizo así. Lo hizo uno solo así. A todos los animales conforme a nosotros. Nosotros no podemos ser descendientes de unos animales porque nosotros somos superiores a ellos. ¿Por qué superiores? Porque en la creación Dios nos manda que nosotros tengamos autoridad sobre ellos. Entonces somos superiores a ellos. Porque a este animal tú no le puedes decir, a este sino, a este mono, si tú no necesitas sangre, no te va a hacer transfusión de sangre él. Por más evolucionado que estemos, la sangre tiene que ser la misma. En la otra enseñanza vamos a hablar acerca de esto, porque me desvío del tema aquí. Entonces nosotros queremos escuchar a estos maestros, ¿sí?, que desechan la verdad de Dios, la verdad absoluta, y creen saber más que Dios, más que lo que dice la Biblia, creen saberlo ellos. Que hablan de cosas que no tienen fundamento. Que hablan de aquel Big Bang, de aquella explosión que ocasionó, pero sí, pero ¿qué llevó a la explosión? ¿Qué llevó a que se formara esa explosión? Porque tiene que haber habido algo que lleve a esa explosión del Big Bang. Y me van a decir, fueron estas cosas. Sí, ¿y quién puso eso? Y no tienen explicación para eso. Pero yo te digo, ¿sabes cuál? Vamos a suponer, le digo, que es verdad, hubo una explosión, el Big Bang. Vamos a suponer así. Pero ¿sabes qué es lo que ocasionó esto? Fue en el momento que el verbo del Dios increado salió de la boca de Dios y ocasionó una explosión. Y comenzó a crearse las cosas para que estés más tranquilo. Te doy dando una base. ¿Quién lo hizo? El Dios increado. Aquel que no tiene principio y no tiene fin.
Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, el Dios del principio es Cristo, es el principio de toda creación, pero este no tiene fin. ¿Y cómo lo vemos eso? Como los números. Tú puedes contar los números del 1 y te vas de largo y nunca terminas. Ese es Cristo. Y el Dios increado es como un anillo, como un aro, que tú nunca le ves el principio. Porque Dios te da ejemplo para que tú lo entiendas a Él. Que Él siempre estuvo ahí. Que Él no tiene principio y no tiene fin. Y que puso un principio para nosotros, que fue Cristo. Y que entiendas ese principio, que es como los números, que tiene un principio del 1 o del 0, 1, 2, 3, 4, y ahí se va el lado y eso no tiene fin. Amén. Pero ellos no saben dar explicaciones de nada de esto. El Big Bang, se creó, no saben, no tienen ni idea. ¿Viste? Ahora tú me vas a decir, este está loco. No, así son las cosas. Hay un Dios increado allá. Porque muchos me preguntan, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Quién hizo a Dios? Porque yo le digo, eso hasta te causa confusión. Y viene y me dice, ¿y por qué me va a causar confusión? Porque si yo te digo que Dios fue creado por Juan, tú me vas a decir quién creó a Juan. Y después que te diga quién creó a Juan, que Modesto creó a Juan, y quién creó a Modesto. Y te vas a ir así de largo. Preguntas tras preguntas. Y es que hay un Dios increado que siempre estuvo ahí. Él en cambio no tiene principio y no tiene fin. Siempre ha estado ahí. Y preferimos escuchar a estos maestros, que como yo dije, estos maestros que incluso están en la iglesia evangélica metidos. Dice el apóstol Pedro, dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Fíjate, nunca caminaron conforme a la verdad. Y estos salieron a hacer su propia iglesia. Y hacen división tras división. Y que no se conforman. La iglesia no fue creada para que se divida. ¿Y por qué te digo? Porque ellos viven tranquilos con esa división. Y pensando que están bien. Y es que así hablamos nosotros, así predicamos nosotros. Es que nosotros acá, ese es el problema, que son ustedes. ¿O eres tú? ¿Son todos ustedes? Yo acá. Yo no te hablo de mí, yo te hablo de Cristo. Yo no te estoy hablando conforme yo creo. A mí me parece. Ni aún de lo que yo tengo adentro, esa concupiscencia porque la tenemos adentro, ni de eso te hablo. Porque yo voy a tener que dar cuentas a Dios. Porque es mi evangelio en este momento que yo estoy dando. Porque Dios lo ve como mi evangelio, a pesar que el evangelio de Dios lo ve como mi evangelio. Porque es de acuerdo como yo lo esté dando que Dios me va a reclamar. Me va a pedir cuentas. Y así le va a pedir cuentas a todas y a cada una de las denominaciones y las religiones de este mundo que quieren hacer todo lo que da la gana. No les interesa a nadie saber la verdad absoluta, así de fácil. Como yo nunca fui futbolista profesional, y a veces me tocaba jugar con jugadores ex profesionales, otros que eran de segunda, otros que recién salían del profesionalismo, y muchos eran jactosos, que por lo que jugaban eran conocidos, famosos. Y me decían a mí, ¿y a tú? ¿Quién te conoce? ¿Quién eres tú? Y yo solo decía, bueno, pues, me vas a conocer aquí en la casa. Aquí me voy a dar a conocer. Tú vas a saber cómo juego, quién soy. Así me pasa en el Evangelio. Aquí me estoy dando a conocer. Y depende de ti también, de qué tanto te interesa la palabra.
las Escrituras, el amor a Dios. Tú me estás conociendo ahorita a mí como cristiano, porque yo voy a tener que dar cuentas a Dios de lo que estoy diciendo. Yo soy responsable de esto que estoy predicando. Que si alguien me quiere decir algo, que me lo diga, pero sin imprudencia, sin coraje. Amén. Muchos incluso en este mundo, por conocer el futuro, buscan prácticas ocultistas, buscan aquellos chamanes, aquellos brujos, aquellas hechiceras, cuando la Biblia te está hablando del futuro, del presente, del pasado, y de cómo va a terminar todo esto. La Biblia te lo habla, te lo dice. Que ponga más atención a ella. Que no seas una persona conformista. Que deje de que tu mente esté divagando. A tú como cristiano, que te afirmes en el cristianismo. Que si tú ves que las cosas están mal, espera el momento que Dios te va a sacar. Porque yo te digo una cosa. En el momento que tú escuches la verdad como son, tú tienes que salir de ahí. Y basta. Porque no es justo que tú estés dentro de una iglesia sabiendo que estás mal. La iglesia con su doctrina personal. Y tú tengas que hablar lo mismo, porque te cuento una cosa, que tú tienes que obedecer a tu pastor. Y tienes que caminar conforme ellos predican, conforme ellos hablan. Porque si no lo haces, te van a ver mal. Y hay un momento que hay que salir. Con el dolor del alma, pero hay que salir. Porque Dios sabe que tu corazón reconoce que lo que estás enseñándote ahí está mal. Ya sea en religión o en denominaciones. Dios te quiere como estás. No esperes dejar lo malo que eres o lo malo que te han dicho que eres. Dios no quiere que pierda tu tiempo ahí. Porque eso es perder el tiempo. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos quedamos aquí hasta el día sábado o el viernes que comience otra vez. Cristo te ama y, como digo siempre, bendigo tu entrar, tu salir, tu acostar, tu despertar, tu trabajo, tu familia, tus seres queridos. Y bendigo aún tu mente, tu corazón, para que no te dejes llevar por tu propia concupiscencia y busques aquellos principios y aquellos valores de Dios. Y que no hagas inútil, porque eso hacemos a veces nosotros, inútil el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque cuando caminamos así, sabiendo que las cosas están mal, estás haciendo inútil el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Inútil para ti, porque no te estás salvando, inútil para la gente que le estás enseñando. Amén. Cristo te ama. Y yo